El Ministerio de Ambiente le otorgó la autorización ambiental previa al Plan Neptuno y luego de conocido el fallo del Tribunal de Apelaciones, ya no hay razón para la que no se pueda firmar el contrato para proceder a la construcción de la obra. Ese plan, también conocido como Arasatí, es una obra que propone la toma de agua bruta en San José, la construcción de una planta potabilizadora para captar agua del río de la Plata, con una estación de bombeo y una tubería de abducción de 80 kilómetros de largo hasta Montevideo. A su vez, se incluye la construcción de un sitio para la disposición final de los lodos deshidratados que se generan como consecuencia del proceso de potabilización. La eventual decisión de firmar el contrato con el consorcio encargado de la obra corre por cuenta del Poder Ejecutivo, aunque es sabido que el presidente electo Yamandu Orsi y buena parte del Frente Amplio rechazan esta iniciativa, básicamente por tres aspectos: el impacto ambiental, el costo y también la eventual vulneración constitucional, ya que un privado estaría involucrado en el proceso de potabilización y distribución de agua potable. Las voces en contra del proyecto no se resumen a lo político, también lo hay desde el punto de vista técnico. El ingeniero Danilo Ríos, ex gerente general de OCE, es contrario a impulsar esta planta por determinados riesgos y se muestra proclive, en cambio, a la construcción de la represa en Casupá. ¿Cuáles son esos reparos a esta obra? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Danilo Ríos, ingeniero civil, opción hidráulica y sanitaria y magíster en ingeniería ambiental de la Facultad de Ingeniería, ex gerente general y técnico de la región metropolitana en OCE y ex director de saneamiento de la Intendencia de Montevideo. Francisco Morales, otra mañana. Ingeniero Ríos, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, y para ti también, y un saludo a la audiencia, muchas gracias por haberme invitado. Nos va a acompañar Marta Denis en la entrevista por su formación en cuestiones ambientales, así que Marta nos va a estar dando una mano para codificar ciertos aspectos de por lo menos estos tres que mencionábamos en el arranque de la entrevista, ingeniero, con respecto a cuáles son las dudas que genera la construcción del Plan Neptuno o Proyecto Arasatí, digamos, ¿no? En primer lugar, sucintamente para luego ir desgranando algunos de esos puntos, ¿cuáles son sus principales objeciones a este proyecto? Bien, este proyecto, como se ha publicitado ya hace tiempo, viene del año 2020 y consiste en instalar una nueva planta potabilizadora en Arasatí y utilizar una nueva fuente que es el Río de la Plata. Bien sabido es que Montevideo desde hace más de 150 años cuenta con una sola planta, que es la planta de aguas corrientes, y que toma de una fuente única, que es el río Santa Lucía en el Paso de las Piedras. Entonces, este proyecto apunta a resolver esos dos problemas. Por un lado, el tema de la planta y por otro lado, el tema de la fuente. Yo entiendo que son dos temas totalmente independientes, el tema de la fuente y el tema de la planta, que no hay ninguna condicionante que obligue a resolverlos al unísono. Se pueden resolver en forma independiente porque de hecho tienen distintas urgencias. Por un lado está el tema, la planta, y por otro lado está la fuente. Entonces, el análisis individual de cada uno de esos dos factores lleva a que hay uno que es muy urgente, que es ubicar una nueva fuente. Bien es sabido que el año pasado vivimos una crisis hídrica y la consecuencia grave fue de que el sistema Montevideo se quedó sin agua dulce para potabilizar. Entonces, el aspecto que surge de ahí, lo que surge de ahí es la necesidad urgente de suministrarle agua adicional a la planta de aguas corrientes para potabilizar, que es lo que está haciendo falta ahora, y pasado ya un año de terminada la crisis, no se ha dado ningún paso en esa dirección. Ingeniero, como decíamos en la introducción, usted fue gerente general de OCE y gerente de región técnica metropolitana también. ¿Desde cuándo está en la órbita de OCE la iniciativa de realizar una planta parecida o que cumpla las funciones que se está hablando ahora del proyecto Arasatí? De complementar aguas corrientes o hacer una planta complementaria o incluso sustituirla en algunos casos hace más de 100 años, pero en forma más o menos sostenida desde el año 1970, en que ahí se evaluó la posibilidad de utilizar otra fuente, justamente el río La Plata o algún otro río, o represar el río Santa Lucía en alguno de sus afluentes, y se manejó también la posibilidad de construir otra planta. En aquel momento los estudios que se hicieron dieron como resultado que la mejor opción era construir la represa de Paso Severino, que se vino a construir recién en 1980, se habilitó en 1988, a principios del 88.
Y bueno, después se hicieron diversos estudios, particularmente con la toma en Arasatí. Desde ese año 70 hubo otras iniciativas. Voy a nombrar la última para no, la anterior a Neptuno, para no gastar mucho tiempo. En el año 2013, a raíz de un evento de calidad que hubo en el río Santa Lucía, se realizó un estudio de alternativas a ver si se podía ubicar otra fuente alternativa. Y también en ese momento se evaluó el río de la Plata, el río Santa Lucía, desalinizar, construir alguna represa en algunos afluentes de Santa Lucía, y la opción mejor valorada en ese momento fue construir la represa de Casupá. ¿Quién hizo ese estudio? Ese estudio lo hizo una consultora Aguasur, contratada por OCE a tales efectos. Bien. La ubicación de la toma en Arasatí, ¿cuáles son, a su juicio, las objeciones que tiene planteado el proyecto tal cual está ahora? En la toma en Arasatí podemos analizarla desde dos aspectos. Se ha manejado el tema de la fuente infinita, que efectivamente, digamos, el volumen disponible ahí es infinito, pero Montevideo no necesita una fuente infinita, necesita un volumen de agua para satisfacer la demanda. En ese punto, bueno, remitiéndonos a los años 70, la realidad de los cursos de agua era otra. Solamente se manejaba el parámetro salinidad en ese punto, y que había unos pocos análisis, unos pocos muestreos que mostraban que era una posibilidad que podía ser evaluada en el futuro. Los estudios recientes indican que hay una persistencia de salinidad durante determinados días al año. El consorcio asegura que son no más de 8 días al año, pero hay estudios de Facultad de Ingeniería y de otros técnicos que dan como resultado que sería mucho más de esos 8 días. Pero además de eso, después volveremos sobre ese punto, sí, hay críticas respecto a la posible ocurrencia de cianobacterias. La probabilidad de ocurrencia de cianobacterias en ese punto es muy superior a otras zonas del río de la Plata, y ni que hablar a cualquier zona del río Santa Lucía. Las cianobacterias son un problema actual y muy grande para los sistemas de abastecimiento de agua, porque producen interferencia con la potabilización, complican el proceso a tal punto que pueden llegar a producir olores y sabores desagradables, y también ser fuente de generación de toxinas para la salud, lo cual hay que tener mucho cuidado, y por lo tanto ese es un punto que ha sido analizado por científicos, y hay muchos informes actuales, muy actualizados, que indican que es un punto riesgoso para la toma de agua. ¿Qué tanto más que las floraciones que hay en el río Santa Lucía? Muchísimo más. La floración última que afectó a la planta de aguas corrientes fue en 2013, y fue durante unos pocos días. Y justamente en la zona de Casupá, durante los estudios que se hicieron, la carga de nutrientes es menor que el promedio de la cuenca del río Santa Lucía. O sea que la probabilidad de ocurrencia de cianobacterias en una represa en la cuenca alta del río Santa Lucía es muy menor a lo que podría ocurrir en el río de la Plata. Pero además tenemos la dificultad de que el río de la Plata es un curso que pertenece a que están involucrados varios países. Y sobre la cuenca de Santa Lucía tenemos autonomía absoluta. Ahí es un punto importante. Ingeniero, antes de profundizar sobre los temas ambientales, el fallo del doctor Recarey, aquel que solicitó no innovar para la eventual firma del contrato entre el consorcio y el Estado Nacional, planteaba, como decíamos en la introducción, por lo menos 3 aspectos que tienen que ver con la eventual firma del mismo. Uno era el costo y otro era la eventual vulneración constitucional con respecto a que un privado se involucrase en el proyecto. Si bien la entrevista va a ir por el lado técnico, con respecto a estos 2 puntos, ¿tiene algo para apuntar, algo para señalar con respecto a que un privado juega algún tipo de rol en el suministro de agua potable? En temas constitucionales no soy especialista, pero hay una participación del privado en la operativa que hace que reciba cuestionamiento desde el punto de vista de la violación a la Constitución. Es decir, el privado operaría la toma, y ahí está un poco en la definición de cuál es el límite de la potabilización, si la toma o la planta. Bueno, es una discusión que está en este momento en trámite. Y con respecto a los costos, sí, es una obra muy costosa, lógicamente. Este tipo de obras de determinado tamaño para Montevideo son obras muy costosas. Para no hablar tanto de números, porque los millones de dólares por ahí confunden a la audiencia, este proyecto tiene una forma de pago muy particular. El privado invierte y hace la obra, que es una obra que tiene una duración aproximadamente de 3 años, y después, durante aproximadamente 20 años, un poco menos, o se le pagaría al privado una especie de arrendamiento, una cuota anual del entorno de los $50 millones.
esos 50 millones de dólares que tendría que disponer OCE durante casi 20 años es superior al dinero que tiene OCE disponible para invertir en agua potable por año. O sea, si miramos para atrás los últimos años, los últimos 20 años, no se llegaron a invertir 50 millones de dólares en agua potable en todo el país, estamos hablando. Entonces la pregunta que surge es cómo le daríamos agua a Mercedes, a Soriano, a Artigas, a Tacuarembó y a la propia región metropolitana, porque la planta de Aguas Corrientes y todo el sistema de Montevideo necesita también otras inversiones. Uh-huh. O sea que, doctor ingeniero, podemos suponer también de que OCE directamente no está en condiciones de asumir directamente esta obra tampoco. No está en condiciones y estoy convencido que este proyecto está fuera de escala para OCE. Y eso no se ha manejado de alguna manera, a ver cómo es el futuro, si este proyecto prospera, más allá de las condicionantes técnicas, bueno, cómo se va a resolver la solvencia financiera y económica de la empresa. Uh-huh. ¿Y para OCE si es alcanzable la construcción, por ejemplo, de la presa en Casupá? La presa de Casupá sí estaba presupuestada, tenía financiamiento y es una obra que, bueno, no, como dijimos, es una parte de un sistema. Este proyecto Neptuno, lógicamente, es más caro porque involucra todo el sistema. Es una parte del sistema que viene a cubrir la parte más urgente, que es la falta de agua para la planta de Aguas Corrientes. Uh-huh. ¿Y eso cuánto costaría? El presupuesto en ese momento eran 80 millones de dólares o 100 millones de dólares de ese entorno. Uh-huh. Y existía financiamiento. Creo que el financiamiento no ha caído todavía porque... ¿Es el que estaba aprobado por la CAF? Sí, el actual gobierno ha manejado la posibilidad también de construir esta represa, no la ha descartado y mantuvo activo el financiamiento. Uh-huh. Ingeniero, usted decía recién que es urgente que exista una nueva fuente. Lo que no es indistinto es qué tipo de nueva fuente se le agrega al sistema o colabore con el sistema, sea la toma en Arasatí o una planta potabilizadora allí en San José o la presa de Casupá. Lo que sí resulta urgente es que haya una nueva fuente de agua bruta. Sí, esa fuente de agua bruta de Casupá, que los estudios dieron eso, es una nueva fuente, es una reserva de agua que cumple la función de suministrarle agua a la planta de Aguas Corrientes, pero que en un futuro también puede ser planteada como una fuente independiente. Lo ha planteado algún técnico actualmente y también en los estudios de 1970 se manejó la posibilidad de construir la represa de Casupá y una planta que tome agua de Casupá, ubicada en la proximidad de Las Piedras, y enviar esa agua a Montevideo en forma independiente. Pero a los efectos de dividir el problema en fuente y planta, podíamos cotejar lo que es la fuente de Río de la Plata con la fuente de Casupá, como dos fuentes nuevas para el sistema de abastecimiento de agua potable de Montevideo. Es lógico que si no se construye otra planta en el futuro, esa represa de Casupá alimentaría solamente a la planta de Aguas Corrientes, pero queda abierta la posibilidad de luego utilizarla como una fuente independiente, tanto esa como la propia represa de Paso Severino. Uh-huh. Aquí lo entrevistamos a usted el año pasado, en momentos de la crisis, y también entrevistamos a un especialista israelí que estaba asesorando al gobierno con respecto a este asunto. Y lo que se planteaba por parte del experto israelí es que Uruguay, o mejor dicho, la zona metropolitana, donde vive una gran concentración de la población en Uruguay, no podía depender de una única fuente. Cuando conversé con usted relativizó esto, en el entendido de que hace muchos años funciona de esta manera y no ha habido severos inconvenientes, digamos. ¿Es igual, de todas maneras, lo correcto seguir de esa manera y no prever la eventualidad de tener una nueva planta? Muy buena tu pregunta, vale la pena aclararlo, sí. A ver, primero definamos qué es una nueva fuente, porque la mala... Empezó a sonar un taladro acá, es una obra que tenemos al lado, estamos padeciendo esto hace semanas. La mala prensa que puede tener la represa de Casupá es que está en la cuenca del río Santa Lucía, que tiene el nombre de cuenca del río Santa Lucía, pero es una cuenca completamente independiente de lo que es la cuenca, por ejemplo, de Paso Severino. Se puede utilizar como una cuenca independiente. Pero le repito, me nublé un poco por el tema del ruido. A ver, esa cuenca del arroyo Casupá es una cuenca que tiene una actividad básicamente ganadera
y que, como dijimos, está bastante exenta de problemas de contaminación de origen humano, y lo que tiene esa actividad ganadera es que genera determinada carga de nutrientes que es muy menor que el resto de la cuenca del río Santa Lucía. Esa es la mala prensa que podría tener, que pertenece a la cuenca del río Santa Lucía, pero se puede manejar como una subcuenca independiente, porque en definitiva ambos, tanto el río Santa Lucía como Aracetí, pertenecen a la cuenca del río La Plata. Bien. Obvio, Es sí. un tema de terminología. Bien. Ingeniero, en septiembre de este año... Perdóneme que le complemento, Sí, porque por favor. me quedo decirle lo siguiente. Esta represa de Casupá, si hubiese estado construida y llena en noviembre, octubre de 2022, cuando comenzó la sequía para el sistema Montevideo, Montevideo no se hubiera enterado del tema de la sequía. La sequía hubiera impactado, lógicamente, al agro y a otros sectores de la población, pero no al sistema de abastecimiento. Porque el volumen de agua que se utilizó con influencia del río La Plata es menor que el volumen que almacena Paso Severino, que además Paso Severino es la mitad de lo que almacenaría la represa de Casupá. Por otro lado, las represas y los embalses de agua son los que utilizan todas las empresas del mundo para abastecerse de agua potable. Acá no hay misterio. Las empresas están acostumbradas a manejar ese tipo de obras. De todas maneras, si el gobierno el 2 de marzo hubiese dado el pistoletazo para la construcción de la presa de Casupá, hubiese estado pronta y llena para lograr con ello eludir la crisis de seca que tuvimos en ese año. Es difícil de contestar esa pregunta. Quizás estuviese en parte, pero por lo menos se hubiese intentado, se hubiese hecho los esfuerzos para llegar a tenerla. Pero no estoy seguro de que estuviera pronta en su totalidad. Es una obra también significativa. De todos modos, esa represa de Casupá, esa fuente de agua nueva, tiene muchas ventajas comparativas con la fuente del río La Plata desde el punto de vista de la calidad. OCE está acostumbrada a tratar agua de represas, agua de embalses en todo el país, y esta agua del río La Plata es abre una perspectiva totalmente nueva, con la aparición de contaminantes diferentes, completamente diferentes, y comparte el tiempo en el cual la salinidad supera los valores límites que se puede potabilizar, y que habría que hacer algún mecanismo, como es una reserva de agua que está prevista, pero que ya es parte del proceso que implementaría la empresa para salvar esas dificultades. Ese es el famoso polder, digamos. Exactamente. Imagínese usted que si la empresa maneja que 8 días al año el agua no sería utilizable. Hay otros estudios que dicen que es mayor, pero quedémonos con esos 8 días que maneja la empresa. ¿Qué ocurriría si decimos mañana que hay 8 días que el agua de Aguas Corrientes no se puede potabilizar, que habría que hacer una reserva? Sería una catástrofe, lo tomaría la gente como un hecho catastrófico. Entonces, partir en este momento de una fuente que ya de entrada tiene una cierta cantidad de días que no se puede utilizar, ¿cómo proyectamos esa fuente a futuro? ¿Qué nos espera en el futuro si vamos a depender de esa fuente? Bueno, pero en estos 8 días de pronto tendríamos la represa Aguas Corrientes para producir agua para todo Montevideo. Sí, en definitiva, lo que estoy hablando es de la fuente propiamente dicho del río La Plata. Es decir, ¿por qué lo que se hace en este tipo de estudios, de proyectos, es analizar otras alternativas? Si no existiera otra fuente, Claro, si que, no que existiera. no tenga que no tenga ninguna dificultad, bueno, sí, habría que utilizarla y seguramente se haga de la mejor forma. Pero hay que evaluar todas las posibilidades. Y ningún estudio desde 1970 a la fecha, ninguno de los estudios completos que se hicieron de todas las fuentes, dio como resultado que tomar agua del río de la Plata fuese la alternativa mejor. Ninguno de los estudios. Pero ese punto que señala Marta, ingeniero, insisto sobre el teniendo en cuenta que la planta que se construiría eventualmente en Aracatí vendría a ser no un sustituto, sino un complemento de Aguas Corrientes, que la planta nueva pueda producir eventualmente por 8 días agua potable para inyectar al sistema, es un punto a considerar, teniendo en cuenta que igualmente el mayor porcentaje va a ser producido por Aguas Corrientes. Para mí descarta utilizar una fuente que ya sabemos que 8 días al año no la vamos a poder usar. Repito, si fuera la única fuente no habría problema. Pero hablemos de la planta, porque acá estuvimos hablando de la fuente. La planta Aguas Corrientes es una planta que tiene muchos años y parecería que ahora estuviera por estallar. Y esa planta, si miramos un poco para atrás,
Creo que estamos un poco en deuda con la planta porque esa planta nos ha salvado de muchos episodios. Es una planta muy robusta que da seguridad al abastecimiento y, como le decía, si miramos algunos años para atrás no vamos a encontrar ningún episodio grande que haya dejado sin agua a Montevideo por culpa de la planta Aguas Corrientes. Entonces, yo entiendo que es un tema importante resolver y tener otra planta. No me voy a poner a eso, lógicamente, pero no tiene la urgencia que tiene el contar con una nueva fuente. Son dos temas diferentes que tienen urgencia diferente. Lo que sí es urgente, y recientemente escuché algunas declaraciones de gente de la empresa que argumentaba que Aguas Corrientes el año pasado estuvo a unos centímetros de colapsar por un tema de crecientes y por eso era necesario la nueva planta. La respuesta a eso es no. Lo que se necesita en Aguas Corrientes es invertir en protecciones contra crecientes. Eso es mucho más barato y más rápido y más efectivo que ponernos a hacer una nueva planta por ese motivo. Reitero, hacer una nueva planta es importante, pero no tiene la misma urgencia que construir una nueva fuente para abastecer Aguas Corrientes en este caso. Una pregunta que tal vez debería haber sido hecha antes, ingeniero. Cuando ocurrió la emergencia hídrica, que estábamos a días y todos los días contabilizábamos cuánto agua le quedaba a Paso Severino, empezamos a ver que había cuestiones alternativas que se podrían hacer. Se represó agua en otros lugares, se hizo el trasvase de un río a otro. Esas acciones deberían haber sido llevadas antes a cabo por OCE, esas obras que dieran la posibilidad, no digo que sean la solución, la llave mágica para resolver el problema, pero deberían haber sido hechas antes por parte de OCE para tener más perillas en el monitor para poder jugar. A mí no me gusta mucho opinar de eso porque con el diario del lunes es fácil hacerlo. Creo que se hicieron esfuerzos para mantener el servicio y de alguna manera el servicio se mantuvo activo. Por más de que tuvimos las dificultades de la calidad del agua, que fue un impacto muy grande, lo bueno fue de que el servicio se mantuvo activo y bueno, y quizás se pudieron hacer antes algunas, pero no me gusta hablar porque es difícil estar ahí operando y con el diario del lunes todos podemos opinar. Pero acá no hay misterios, lo que se necesita es ampliar el volumen disponible para tratar en Aguas Corrientes. Y eso se logra sin ningún misterio, construyendo una represa. Decía que el 19 de septiembre de 2024 de este año, una nota en el diario El País, bajo el título "Ex gerente de OCE apuntó al plan Arasatí, pidió datos técnicos y valoró más conveniente reserva como Casupá". Allí hay un intercambio que se da, digamos, por la vía de los hechos, con Francisco Gross, que es el gerente técnico o director técnico del proyecto Arasatí. Allí Gross dijo que en el 98% del tiempo el agua que tomaría Arasatí es dulce. Ríos apuntó que en 2020 se dijo que el agua era 100% dulce y que si se va a buscar una fuente alternativa no se debe elegir por una que hay un porcentaje del tiempo en lo que no va a servir. Esto es lo que mencionábamos recién, ese 2% del tiempo. Pero también apuntó que el ion bromuro está presente en el agua del Río de la Plata, que es el principal precursor de la formación de bromatos, un posible cancerígeno para humanos, grupo 2B, según la clasificación de la IARC, cuando el agua se somete a un proceso de ionización de la planta. Obviamente no somos ingenieros. Aclárenos qué sería esto, qué impacto tendría, de qué se trata. Bueno, digamos, el agua salada no solamente produce problemas de salinidad, es decir, como bien se supo el año pasado con el tema de los cloruros y el sodio, y genera problemas para los hipertensos, un montón de cuestiones asociadas también al gusto del agua, a la no potabilidad del agua por esos temas, pero también, además de cloruros y sodio, el agua tiene bromuros, y los bromuros fueron los responsables de la generación de trialometanos por encima de la norma del año pasado, y esos bromuros llegaron a valores que nunca se habían registrado en la red de Montevideo desde que se comenzó a evaluar la presencia de estos compuestos en el agua de Montevideo hace más de 15 años. Entonces ahí tenemos otra dificultad. Por eso yo lo que digo es que ese punto de toma del Río de la Plata tiene muchas dificultades. Hace que la planta esté sometida a problemas de cloruros, a problemas de sodio, a problemas de cianobacterias, toxicidad, problemas de materia orgánica, tema de bromuros que generan subproductos nocivos, porque cuando se comenzó a evaluar la posibilidad de tomar agua del Río de la Plata, los trialometanos y los bromatos todavía no estaban en las normas de calidad, no estaban descubiertos ni siquiera. Los trialometanos fueron descubiertos en el año 1974.
y la norma nuestra de 1986 ya los contempla. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cuestiones que van a estar bombardeando permanentemente a esta planta con cuestiones que la vuelven muy vulnerable, más allá de que confío en los proyectistas, son proyectistas uruguayos de muy buena capacidad, entre ellos Francisco Gross, que es un técnico con el cual hemos trabajado en la Facultad de Ingeniería muchos años, hemos dado cursos juntos, y no tengo ninguna duda que el diseño de la planta va a ser óptimo, pero las condicionantes que le impone la fuente son tan grandes y tan variables que hacen que la planta, entiendo yo, que sería vulnerable y que no hay necesidad de utilizar esa fuente, teniendo la posibilidad de utilizar otra que no tenga esas dificultades. Ingeniero, otro debate pasa por el polder, por ese represamiento de agua que se haría para utilizar cuando no se pueda potabilizar el agua que se tomaría originalmente allí en esa planta. Se ha dicho que la posibilidad, primero, de inundar esos terrenos son terrenos que tienen un buen valor comercial, eso hay un primer aspecto, y otro aspecto tiene que ver con el tema de las capas y cómo puede afectar eventualmente a otros cursos u otros escenarios, digamos. ¿Qué objeciones se presentan con respecto a la construcción de ese polder? Yo quisiera referirme a los temas de abastecimiento de agua porque no soy especialista. Ahí hay técnicos que han hecho estudios sobre la infiltración posible, pero también el Ministerio de Ambiente. Yo confío en las instituciones. El Ministerio de Ambiente acaba de dar la autorización ambiental previa y bueno, es cuestión de opiniones científicas. Los productores de la zona están preocupados más allá de la autorización que dio el Ministerio por esa posible infiltración al acuífero, pero yo no tengo elementos para juzgar ese aspecto. O sea, pero es un elemento, más allá de que no sea su campo de expertise, digamos, es eventualmente un problema que se suma o que se sumaría a los que usted narró previamente. Una preocupación más, por lo menos. Sí, es una preocupación más operativa también, porque ¿qué condiciones debe tener el agua para enviar agua a ese polder? Si la limitante son los cloruros, son los bromuros, son las cianobacterias. Después, ¿qué va a pasar en ese polder con las cianobacterias? También hay expertos de Facultad de Ciencias que afirman, con estudios científicos que lo avalan, que ese reservorio sería un punto crítico para la proliferación de cianobacterias, y ahí le sumamos otra dificultad a este proyecto. Marta, ¿algún apunte para hacer? No, con respecto a ese polder, en la construcción, que no, realmente no lo sé, ¿tiene algún tipo de protección justamente para que el agua que se encuentre allí no vaya a pasar justamente a las napas freáticas? El Ministerio, al dar la autorización ambiental, estableció algunas condicionantes respecto a la compactación, a la infiltración ahí, pero digo, no tiene una capa protectora, no tiene una membrana. No tiene una geomembrana. Creo que no estoy seguro. Pero sí sé que el Ministerio impuso algunas condiciones para evitar ese problema. Porque bueno, si yo supongo que si tuviese una geomembrana, entonces ya no habría posibilidad de pasarse esa agua, de infiltrarse a las napas de la tierra, ¿no? Lógicamente, pero ahí entraríamos en un tema de costos. Para una obra de esa naturaleza, de ese volumen, no tengo idea del costo de ese tamaño, ¿no? Seguro, sería una obra, sería algo sumamente costoso, pero sí, ahí evitaría completamente la infiltración. ¿Qué tipos de impactos ambientales se pueden generar en todas esas obras que se piensan construir? Yo, le repito, no soy especialista, pero bueno, el Ministerio dio la autorización ambiental y habrá tomado las cuestiones ambientales. Esto significa que de alguna manera la autorización ambiental, traduciendo qué significa, porque vale la pena aclararlo, significa que a criterio del Ministerio y de sus técnicos, en los cuales confío, esta obra y el proyecto en su operación no tendría impactos ambientales significativos que impidan su ejecución. Eso creo que es un logro del proyecto y me parece muy importante para que la población sepa que si este proyecto se ejecuta, no va a haber impactos ambientales significativos de acuerdo a lo que dice el Ministerio. Ahora, vale aclarar que eso no tiene que ver con que si este sistema sirve como sistema de abastecimiento de agua o no. Son temas que corren por carriles diferentes. Es decir, cuando el Ministerio le otorgó la autorización ambiental a UPM, no se pronunció si produciría
un producto de buena calidad. Es decir, eso Claro, lo que usted señala, para si lo entiendo correctamente, es la autorización ambiental que le otorgó el Ministerio de Ambiente a el consorcio para la eventualidad de construir la obra. Lo que plantea es una consideración con respecto a eventuales daños ambientales en la zona donde se haría la toma y donde se construiría la planta y el polder, más no sobre la calidad del producto que efectivamente emitiría la planta, digamos. Es eso sobre mismo. la calidad del agua, digamos, Es para eso. hablar en plata. Eso mismo, digamos, la celulosa de buena calidad no está evaluada si la produce UPM en su planta. Es un tema de otro, de otro aspecto, es otro análisis que se va a hacer y que el Ministerio no tiene competencia. Y con respecto a esto, si bien el Ministerio hizo algunas consideraciones para proteger a la población y para darle alguna exigencia mayor al consorcio del punto de vista de la calidad del agua que va a estar en ese polder y el agua que se podría utilizar, no tiene que ver con si el sistema de abastecimiento que se propone es conveniente o no para el abastecimiento de agua potable de Montevideo. Son dos temas que corren por carriles diferentes. Bien, ya cerrando la entrevista, ingeniero, a la hora de definir la construcción de esta planta, de esta obra allí en Arasatí, usted de alguna manera cuestionaba lo que tiene que ver con el polder, de alguna manera también lo que tiene que ver con la calidad, la cantidad de días en la calidad del agua no es apta para la potabilización. Esto que nos señalaba con respecto al tema de los bromuros, de los metanos, ¿hay algún otro cuestionamiento de fondo a la iniciativa del Plan Neptuno? Los grandes cuestionamientos son esos tres que usted mencionó: el tema constitucional, el tema del costo, que para mí es fundamental, es una obra demasiado costosa, que está fuera de escala para la empresa, y además estos temas técnicos que, más allá de si son 8 días, 10 días o 15 días, para mí descalifican a la fuente para ser utilizada como sistema de abastecimiento de agua. En suma, si dependiese de usted, ¿es necesario, es urgente una nueva fuente? ¿No es urgente este proyecto? Es urgente una nueva fuente de agua porque lo que ocasionó el problema el año pasado fue la falta de agua para aguas corrientes. Eso es urgente y eso se soluciona con Casupá. Y hay que evaluar después dónde y de dónde tomaría una nueva planta. Pero para eso hay que conseguir los recursos, porque es una obra muy costosa. Una consulta más con respecto al tema del Santa Lucía, porque se ha hablado tanto del tema que es interesante por lo menos plantear el tema en el cierre del reportaje, que tiene que ver con la calidad del agua en el Santa Lucía y cómo se está atendiendo por parte de las autoridades departamentales y nacionales. Hubo en cierto momento ciertas preocupaciones con respecto a eso, y teniendo en cuenta que hoy por hoy es nuestra principal fuente de abastecimiento, ¿cómo evalúa hoy la calidad y las condiciones en el Santa Lucía? Hubo preocupaciones y las hay, y se trabaja, el Ministerio de Ambiente trabaja sobre la protección de la cuenca del río Santa Lucía. Hay que trabajar mucho más, depende de nosotros, es una cuenca que está totalmente en territorio nacional, pero más allá de eso, la calidad del agua que brinda OCE es de excelente calidad, tomando agua del río Santa Lucía. Agua que cumple con todos los parámetros de la norma y que no ha tenido dificultades de aquel episodio puntual que ocurrió en el año 2013. O sea, que ahí tenemos garantía absoluta de que la cuenca del río Santa Lucía es apta para dar agua en cantidad, si la reservamos, y en calidad también. Ahora sí, la última. Esta situación no se ha resuelto en este gobierno, uno supone que va camino a hacerlo, pero también es cierto que hay un gobierno electo que de alguna manera va, no digo coparticipar, pero sí por lo menos ser consultado sobre la toma de una decisión. Hay un grupo de científicos que se ha expresado en contra de este asunto. Para usted, esta decisión, a juicio personal, ya está laudada y no debería irse por ese camino. Esa sería la recomendación que usted daría. La recomendación mía es que se vaya por el camino de construir la represa de Casupá, que fue lo que surgió de los estudios, no es una posición personal caprichosa. Y ahí también quiero acotar lo siguiente: tampoco es una posición política que surge de la nada, porque ese proyecto de Casupá surgió de estudios que se hicieron en 2013, y esos estudios dieron como resultado que había que construir Casupá, y en ese momento la autoridad era el Frente Amplio,
y por supuesto que apoyó esa iniciativa, pero si hubiese dado otro el resultado del estudio, si hubiese dado, por ejemplo, Arasatí, seguramente el Frente Amplio estaría hoy apoyando a Arasatí. En definitiva, lo que se está promoviendo ahora por parte del Frente Amplio es la construcción de la represa de Casupá, porque así lo avalan los estudios, no es un capricho político, no es una posición política, sino una posición que se sustenta en aspectos de conveniencia técnica. Danilo Ríos, ingeniero civil, opción hidráulica y sanitaria y magíster en ingeniería ambiental de la Facultad de Ingeniería. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros, por ayudarnos a entender un poco más de este asunto, que no resulta sencillo, porque obviamente hay una cantidad de componentes que apenas sobrevolamos o rascamos la superficie, digamos, pero es interesante tener opiniones calificadas para conocer un poco más de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, Marta, por haberme invitado y un saludo a la audiencia.